Ahora tenemos una entrevista muy especial, la verdad que un honor tener en línea a Adriana Salvatierra, una politóloga y expresidenta del Senado en Bolivia. Adriana, muy buenos días. Acá Tomás García y Gastón Alberdi, te saludamos. Hola, compañera. ¿Cómo están? Muy buenos días, un abrazo a ambos y gracias por el espacio. No, gracias a vos por dar este ratito para Radio Rebelde. Queremos conocer un poco cuál es la situación allá en Bolivia. Se habla de cambios en el gabinete de Rodrigo Paz, se hablan de muchos bloqueos también de campesinos y la tensión social creciente. ¿Qué nos podés contar vos de lo que está pasando? Mira, a ver, han sido jornadas muy fuertes de movilización social. Han sido jornadas que han alcanzado, y creo que eso ha sido lo más llamativo para diferentes compañeros, compañeras que hacen seguimiento de lo que sucede en Bolivia, de cómo en 6 meses, de forma tan rápida, ya se demanda la renuncia del presidente. Y de cómo ha escalado rápidamente el conflicto en Bolivia. Y yo te diría que han pasado básicamente 2 cosas. Primero, un notorio vaciamiento de la legitimidad electoral. Ese vaciamiento de la legitimidad se produce cuando el presidente asume políticas que están totalmente contrarias o que son totalmente contrarias al compromiso electoral. Y vos podés decir, no, a ver, eso suele suceder con muchos políticos, y no. O sea, aquí nos pasó que, eso yo le decía a muchos compañeros, ¿no? O sea, a ver, me preguntaban, hacían un contraste entre Bolivia y Argentina, y lo que pasa es que en Argentina Milei dijo lo que iba a hacer. O sea, dijo, voy a entrar a privatizar, voy a hacer transformaciones de fondo, etc. Aquí no. Aquí Rodrigo se comprometió a no acudir al Fondo Monetario Internacional, se comprometió a no privatizar las empresas del Estado, se comprometió a que en la crisis económica el Estado iba a estar presente protegiendo a los sectores más humildes, y esto no ha sucedido. O sea, al ingresar al gobierno, Rodrigo Paz promueve una ley de eliminación del impuesto a las grandes fortunas, elimina el subsidio al pan, levanta parcialmente el subsidio a los combustibles, y eso mientras, por ejemplo, el precio de la gasolina sube a 86%, el salario mínimo apenas sube 20%, el precio del diésel subió más de 180%, y el salario mínimo apenas en el 20%. Entonces, la gente ha sentido que el ajuste económico, que sabíamos que podía venir, ha estado de la mano de desproteger a la gente más humilde, digamos, a la gente que más necesitaba, a los más pobres. Y eso se ha notado. O sea, se han notado medidas, por ejemplo, en el agro dirigidas a favorecer a la agroindustria, como la libre importación de soya, cuando nosotros somos un país que sobreproduce un 80% de la demanda nacional, y eso estaba destinado para ayudar a la agroindustria, para traer dólares a través de la agroindustria, y una ley de conversión de pequeña a mediana propiedad que parecía un trámite administrativo, pero que en realidad estaba destinado a promover el embargo de las propiedades pequeñas campesinas. Entonces, eso ha significado la movilización. ¿Es la primera? No, no es la primera. Ya venimos de una movilización muy fuerte contra el decreto 5503, que finalmente fue abrogado, que tenía características similares al DNU 170 del 2023 de Milei, que era una reforma estructural de la economía por decreto. Y ya en ese momento tuvo que retroceder el gobierno, abrogarlo y solamente mantener 4 medidas de las 13 que tenía el decreto. Viene de una derrota electoral importante también, y ahora esto que ha sido el tercer conflicto de escala que ha implicado serias concesiones para el gobierno. Adriana, te habla Gastón Alberdi. ¿Cómo estás, compañera? Gusto en saludarte, hermana. Mira, yo estaba viendo el tema del campesinado, ¿sí? Siempre presentes ellos, muy combativos. La verdad que los argentinos de bien somos envidiosos, ¿no? de esa sangre propia del continente, ¿no? Una sangre revolucionaria, una sangre de resistencia, de lucha, de compromiso. Quería que nos pudieras abundar básicamente en qué zonas se está dando más álgida esta lucha
y quiénes están participando, porque aquí obviamente la derecha lo que está haciendo es cercenar ese tipo de información de la resistencia de ustedes. Mira, a ver, los principales sectores movilizados son el movimiento campesino y la Central Obrera Boliviana. Ahora, el movimiento campesino ha concentrado sus fuerzas en el Departamento de La Paz, que es sede de gobierno. Y yo creo que eso obedece a una razón. Hace poco, como te decía, tuvimos elecciones locales. Al gobierno le fue muy mal. O sea, estamos hablando de un oficialismo que presentó candidatura propia y que de las 9 gobernaciones que tiene en el país, ganó por voto una en segunda vuelta de un gobernador. Y el segundo gobernador con el que se quedó en realidad fue porque forzó la renuncia de una de las partes que estaba compitiendo contra un candidato oficialista. Entonces, más una maniobra, o es más una maniobra política. Y como eso sucedió en sede de gobierno, y la candidatura que fue forzada para que dimita, digamos, de esa segunda vuelta, era además encabezada por un joven aymara, eso también se sintió como parte de una discriminación constante contra el movimiento indígena y campesino en Bolivia. Entonces yo te diría que también por eso es que se concentra la protesta social en La Paz, porque no le han dejado canalizar democráticamente el malestar político. Y Adriana, ¿cómo influye estas operaciones que siempre hace la derecha, pero que, bueno, viene hace varios años y que ahora también lo remarcan, de demonizar a lo que tiene que ver con Evo Morales, con todo lo que está a su alrededor, hablar de golpes, de intentos de golpe de Estado? ¿Cómo cala eso en la sociedad, en el pueblo boliviano? A ver, yo siempre que se han iniciado protestas sociales, de hecho también hizo lo mismo Luis Arce con nosotros, la estrategia fue estigmatizar al movimiento campesino, particularmente al trópico de Cochabamba. Esa estigmatización está acompañada de mostrar la protesta social y principalmente los bloqueos como un atentado contra la vida, contra la salud pública, y también en señalar que todo estuviera dirigido por Evo Morales. Evo ha dicho en diferentes entrevistas en medios de comunicación que él es parte de una de las columnas de movilización que llegó, digamos, de las 6 federaciones del trópico de Cochabamba, pero que esas 6 federaciones no están pidiendo la renuncia, están pidiendo una plataforma, tiene una plataforma de demandas, y esa plataforma incluye, por ejemplo, arreglar el problema energético que vivimos en el país, contener la inflación de los precios de la canasta familiar, que este año, si bien ha disminuido, pero sigue en el orden del 20%, y que tiene además un compromiso de no privatización y no apelar al Fondo Monetario Internacional para ejercer este tipo de ajustes. Y cada una de estas cosas está sustentada en la plataforma, entonces esa ha sido como la diferencia estructural. Mayoritariamente esto sí, pese a la conexión que intenta hacer el gobierno, mayoritariamente la movilización y la protesta social se ha concentrado en las organizaciones sociales del Departamento de La Paz, no de Cochabamba, donde es originalmente Evo Morales, o donde milita, el espacio que milita Evo Morales. Adriana, te quiero preguntar sobre el tema de la infiltración de recursos que llegaron por parte de Argentina a la hermana República de Bolivia, pertrechos militares, se dice también que agentes de inteligencia del Estado. Si tú sabes algo de esto. Mira, estamos esperando los informes oficiales. Por supuesto que hay muchísima susceptibilidad porque el 2019 la llegada del avión estuvo acompañado de material antidisturbios, porque el gobierno de Yanine Áñez, que en esos momentos se estaba asentando, no contaba con el material correspondiente. Y hoy, por supuesto, que existe esa susceptibilidad. Se han enviado por parte de nuestros parlamentarios las consultas correspondientes y estamos esperando las respuestas, ¿no? No es normal lo que ha sucedido. Entonces, estamos esperando que se hagan las investigaciones correspondientes. Ha sacado un comunicado el Ministerio de la Presidencia indicando que los 2 aviones Hércules habían llegado vacíos y que se habían encargado de hacer
puentes de traslado de alimentos de un lugar a otro, porque efectivamente en La Paz hay un problema de desabastecimiento de los alimentos. Adriana, nos llega aquí un informe que al parecer hay un compatriota tuyo de nombre Jorge Collazos, ¿sí?, que es el representante de Vox España en Bolivia, que también estaría detrás de todo este tipo de operaciones. Es posible, a ver. Mira, yo creo que ya hace bastante tiempo Estados Unidos ha logrado articular a nivel regional y rearticular a nivel regional sus fuerzas, sus peones, y entre esos, por supuesto, que busca hacer de Bolivia aquello, ¿no? Y traslada instrumentos de represión, no se reduce solamente a una política de comunicados. Esas son las nuevas formas en las que Estados Unidos hoy ha decidido operar en la región. Sabemos que a partir de la Estrategia de Seguridad Nacional del 2025 ha volcado su interés nuevamente a la región, por eso se ha denominado la doctrina Donroe. Yo creo que además las denuncias de Honduras Gate han significado una muestra de aquello, ¿no? Cómo se han conformado consorcios que operan en las elecciones trabajando la comunicación política, y cómo esto después se ata a posteriores contratos que comprometen nuestros recursos naturales y nuestras empresas estatales. Entonces, en una relación obviamente más vertical, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto merece ser investigado, merece ser desmontado, y hoy se generan nuevos insumos para esa investigación. Adriana, ¿de dónde han recibido ustedes, digamos, apoyo, solidaridad de México a través de la compañera Claudia Sheinbaum, en Colombia, en Brasil? Si tienes algunos nombres, si nos quieres hacer de conocimiento. Bueno, ayer el Estado ha decidido expulsar a la embajadora de Colombia por las manifestaciones de Petro, las manifestaciones de solidaridad de Petro con Evo, y es muy complejo para nuestra economía, además, porque el 20% de las exportaciones de soya que nosotros tenemos, particularmente de la región de la que soy, que es el oriente boliviano, en Santa Cruz, 20% de esas exportaciones se trasladan a Colombia. Entonces no entendemos cómo de forma tan abrupta el gobierno decide cortar las relaciones y disponer la expulsión de la embajadora. Pero bueno, hemos tenido expresiones de solidaridad de un montón de organizaciones, por supuesto, y en estados, por supuesto, también de los estados que acompañan la izquierda y que están ahí batiéndola solidariamente, ¿no? México, también ha sido Colombia, también ha sido Uruguay. Bueno, Adriana, posteriormente me comunicaré contigo, te daré toda nuestra solidaridad, y cuando tú gustes vamos como veedores internacionales a tu país. Muchísimas gracias. Un abrazo cordial. Gracias por el espacio, porque permitirnos informar, permitirnos actualizar la información y contar lo que pasa también es parte, pues, de abrir la cabeza sobre lo que sucede en América Latina, y también es parte de esa solidaridad que ejercemos entre pueblos. Entonces, un abrazo enorme y muchas gracias.